Start your day with Morning Edition and wind it down with all things considered. Only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org. Es lunes 20 de enero del 2025. Laura Pavón, una joven trabajadora social colombiana en la Casa del Migrante en Tijuana, se despertó con una gran emoción. Era su primer día oficial en un nuevo puesto, coordinadora de recaudación de fondos en uno de los albergues para migrantes más concurridos de Tijuana. Me levanté muy temprano, me hice mi desayuno, ¿no? Estaba yo como muy emocionada. Ese día llegó un poquito más temprano de lo normal. En la mañana tenía que capacitar a un voluntario, enseñarle el lugar, explicarle cómo funcionaban las cosas y presentarlo con el equipo. Un lunes cualquiera, o al menos eso pensaba. Mientras recorría los pasillos con el nuevo voluntario, comenzó a sentir algo extraño. Como si se estuviera acercando una tormenta silenciosa. Esa misma mañana, varios migrantes que estaban en el albergue habían ido al Chaparral, uno de los 3 cruces peatonales entre Tijuana y San Diego, para presentarse a sus citas de asilo, programadas a través de la aplicación digital del gobierno de Estados Unidos, CBP One. La app que desde 2023 había agilizado el proceso para pedir asilo. Pero algo no cuadraba. Laura notó que quienes habían salido a sus citas estaban regresando antes de lo esperado. Cabizbajos. Le contaron que, de repente, las citas estaban desapareciendo. Que en la aplicación les estaban llegando mensajes desalentadores, diciendo que sus citas habían sido canceladas. Los rumores comenzaron a esparcirse. Nadie sabía qué estaba pasando. Y Laura podía sentir un pánico silencioso comenzando a crecer. Y recuerdo que como para el mediodía, si mi memoria ahorita no me falla, pues que nos llega como el mensaje de que todas las citas de CBP One App se han cancelado. El equipo del albergue tuvo que moverse rápido. Hicieron una reunión de emergencia para ver qué podían hacer en medio de tanta incertidumbre. Y todos estábamos como intentando entender qué estaba pasando, qué íbamos a hacer, ¿no? La abogada no tenía más información distinta a la que todos teníamos. Es que ese día se sintió horrible porque no había información. O sea, regularmente nosotros tenemos la información, pero todos estábamos en ceros, ¿no? Laura todavía recuerda sus caras y cómo la confusión poco a poco se transformaba en angustia. Regresan estas familias, se sientan en la entrada de la casa, hay un pasillo. Y recuerdo mucho una señora que se puso a llorar y dijo como, ¿y ahora qué? No nos vayan a sacar, ¿a dónde nos vamos a ir? Fue ahí cuando Laura y los habitantes de la casa cayeron en cuenta. El gobierno estadounidense les había cerrado la puerta. Ese día, el día de la toma de posesión del presidente Donald Trump, marcó un punto de quiebre en la política migratoria de Estados Unidos, con consecuencias enormes para la Casa del Migrante. Sir, this is an executive order entitled Protecting the American People Against Invasion, which again deals with the southern border and the unprecedented admission of illegal aliens across the southern border. Tenemos información de última hora. Donald Trump cierra la frontera sur, expulsará a migrantes ilegales. Recordará usted que le dimos seguimiento a estas órdenes ejecutivas que estuvo firmando Donald Trump prácticamente pues desde sus primeros minutos como presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que ponía fin a las solicitudes de asilo a través de la aplicación. Y el albergue, de acuerdo con Laura, nunca volvió a ser el mismo después de eso. Porque ese día para todos fue un antes y un después. O sea, fue algo cambió. O sea, porque la casa a partir de ese día dejó de ser esa casa que habíamos tenido el año pasado, ¿no? O años atrás. Los flujos de gente, o sea, la gente espera respuestas de ti. Y no teníamos respuestas. Y no hay respuestas todavía, ¿no? Las noticias sobre los cambios a la aplicación CBP One estaban por todos lados. En internet, en la tele, en la radio.
Mientras Trump enlistaba las amenazas migratorias de su nuevo gobierno, quienes esperaban lograr la hazaña de llegar a Estados Unidos en el primer día de la nueva administración, se enteraron que las citas que ya tenían programadas en la aplicación CBP One se cancelaron. Ayer mismo, el gobierno de Donald Trump, que apenas tenía unos segundos de haber iniciado, canceló las citas programadas a través de la aplicación CBP One o CBP One. Es la aplicación que Joe Biden lanzó de la Oficina para el Control Fronterizo y Aduanas de su país. Al menos 270,000 migrantes de diferentes países están varados en México. La esperanza que mucha gente tenía de entrar a Estados Unidos simplemente se esfumó. Conocimos a Laura por primera vez porque Natalie estaba trabajando en un reportaje para KPBS. Así es, estaba buscando cómo la gente en San Diego y Tijuana podía apoyar a los albergues para migrantes. Y Laura, en ese entonces, estaba a cargo de los programas de voluntariado y recaudación de fondos en uno de los albergues más activos de la ciudad. La Casa del Migrante. Pero lo que más me llamó la atención fue que Laura también es migrante. Una migrante de Colombia. Así que tenía que volver a buscarla y escuchar su historia. ¿Qué motivó a una persona que vivía a más de 6,000 kilómetros de distancia a elegir Tijuana entre todos los lugares posibles? ¿Por qué decidió dedicarse a ayudar a la población migrante? Y además, ¿cómo están enfrentando Laura y el albergue los profundos cambios recientes en las políticas migratorias de Estados Unidos? Este es un reportaje especial de Port of Entry. Un hogar inesperado. De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Estás escuchando Port of Entry. La Casa del Migrante es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1987 en Tijuana. El espacio brinda apoyo a migrantes, refugiados y deportados, ofreciéndoles servicios esenciales. Una vez pues ingresan a la casa, pues se les da el primer espacio, que es acomodarlos en una habitación. Se les entregan sus productos de higiene y cuidado personal, lo que necesiten, papel de baño, pasta de dientes, lo que necesiten. Y su paquete de almohada, cobijas, sábanas, ¿no? Una vez pues esto sucede, entonces ya el trabajo social o la trabajadora social les llama para hacer una entrevista inicial. El primer paso para el personal es sencillo, pero poderoso. Escuchar. Escuchar cómo llegaron, con quién y qué necesitan. Ahí es donde empieza el verdadero apoyo. Después de la entrevista, les explican claramente las reglas de la casa. Si la persona es adulta y puede trabajar, la refieren a la Oficina de Empleo de Tijuana. Si necesita ayuda legal, el albergue le da orientación. Y hay algo que a veces se pasa por alto. La salud mental. La mayoría de quienes llegan a la casa han pasado por traumas fuertes, violencia, desplazamiento, detención o pérdida. Por eso, el albergue también ofrece apoyo psicológico. La estancia máxima es de 45 días, con posibilidad de extensión según el caso. Laura nos platicó que tuvo una infancia feliz. Jugar con familia y amigos en Colombia, treparse a los árboles, participar en obras de teatro, de la escuela. Nunca se le cruzó por la mente que habría personas que tendrían que dejar su país para buscar una mejor vida. Y mucho menos que ella terminaría haciendo lo mismo. ¿Y Estados Unidos? Pues... No, bueno, tengo dos hermanos, medio hermanos. Y ellos, cuando yo tenía 3 años, pues se fueron a vivir a la Florida con su mamá. Y era lo único que sabías de Estados Unidos, ¿no? Cuando Laura tenía 11 años, su única noción de Estados Unidos era saber que sus medios hermanos vivían allá, en Florida, un lugar lejos de Bogotá. Y en realidad recuerdo cómo tener contacto con ellos, como, no sé, o sea, un contacto consciente, pues como, no sé, tal vez a los 11, 12 años. Laura estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en Colombia. Y curiosamente, durante la universidad no le interesaban los temas migratorios. Me gustaban otros temas, no sé, la seguridad, la defensa, como otros temas, ¿no? Dije, no me gusta, o sea, qué aburrido, no. Tenía otros sueños,
Siempre había querido salir de Colombia para estudiar una maestría en el extranjero. Sus opciones favoritas eran México o España, así que después de graduarse en 2019, comenzó a buscar becas. Pero luego, claro, llegó el 2020. La pandemia le cambió todo, al igual que a tantas personas. Entonces, bueno, justo en esos planes, pues, me reencuentro con quien ahora es mi esposo, el de Tijuana, y yo de Tijuana lo único que conocía era la canción de Manu Chao de Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Y era lo único que en mi mente sonaba Tijuana. Entonces ya pues nos reencontramos porque él fue a hacer un semestre a Colombia. Eso empezó a cambiar cuando conoció a Pedro. O sea, al final, recuerdo cuando nos conocimos, siempre me dijo como... le dijo a mi papá, como yo me lo voy a llevar a México. Creo que también siempre logró venderme como esta idea de que Tijuana era un lugar maravilloso. Es un tijuanense muy, muy orgulloso de donde es. La aventura de Laura en la frontera comenzó a finales de 2020, cuando llegó por primera vez a Tijuana con Pedro con la idea de disfrutar unas vacaciones cortitas. Pedro le propuso ir a visitar a su familia en Los Ángeles, así que lo que comenzó como un viajecito de descanso terminó convirtiéndose en una especie de año sabático para reflexionar sobre los siguientes pasos en sus vidas. En ese tiempo, los dos empezaron a buscar qué hacer, y fue así como comenzaron a conocer a otras personas migrantes. Algunas de ellas sin estatus legal. Laura recuerda varias conversaciones con algunos de los inmigrantes indocumentados que conoció. Mencionó que esas conversaciones fueron una gran revelación sobre cómo funcionaban sus vidas. Cómo lograban salir adelante y lo vulnerables que estaban. Recuerdo un chico de Guatemala muy joven y justo con él era el tema, como que él no sabía contar o no sabía leer y él como asociaba, como en su mente la imagen de los billetes y ya. Y muchas veces su sobre no venía completo. Laura nos compartió otro caso. Uno de sus parientes políticos tenía un negocio en el que contrataba migrantes indocumentados. A propósito. En ese entonces recuerdo que el mínimo en California era de $15 y entonces las personas ganaban pues mucho menos, $12 o $13, ¿no? Entonces, también recordó otra historia de un migrante distinto. Esta persona confesó que su empleador cambiaba por completo su horario de un día para otro, usando su estatus migratorio como forma de presión para obligarlo a cumplir con cualquier demanda que el empleador hiciera. Laura fue testigo de lo que enfrentan cada día muchas personas indocumentadas en Estados Unidos. Jornadas extenuantes, salarios bajos y ambientes laborales hostiles y abusivos. 6 meses después, cuando Laura y Pedro regresaron a Tijuana, el destino, por así decirlo, le tocó la puerta a Laura. Y empecé pues a buscar oportunidades, básicamente en lo que, como de ciencias sociales y así. Y pues fue que encontré pues la convocatoria de la casa. Sin embargo, en ese punto... Se abrió una convocatoria en la Casa del Migrante, y con su formación en gobierno y relaciones internacionales, el puesto parecía estar hecho para ella, sobre todo después de su experiencia reciente con migrantes en Los Ángeles. Consiguió el trabajo y así comenzó su camino como trabajadora social. Lo que no sabía era que ese trabajo la pondría a prueba en muchos aspectos. La primera entrevista que hizo fue con un hombre deportado y se convirtió en un momento decisivo. Cuando volvió a casa, no pudo evitar romper en llanto. Mi primera entrevista justamente en trabajo social fue a un hombre deportado. Y recuerdo que ese día llegué a mi casa y me puse a llorar porque en mi mente era como un shock, como pensar cómo esta persona salió a su lonche a comer y ya nunca más regresó a lo que él pensaba o veía como su vida, ¿no? O sea, en 2 segundos eso se desdibujó. La imagen de aquel hombre, atrapado en un silencio lleno de desesperanza, incapaz de volver a la vida que conocía, quedó marcada en su memoria. Port of Entry regresará después del break. Estás escuchando Port of Entry.
El trabajo de Laura en el albergue la expuso a muchísimas historias de dolor y desesperanza. Conmovida por lo que escuchaba, Laura comenzó a cuestionar su papel en esas historias como parte del equipo de trabajo del albergue. Y muchas veces sí me replanteé mi humanidad, ¿no? Porque pues al final la casa pues también tiene unos lineamientos que velan por la seguridad de todos. Pero te replanteas tu humanidad al pensar que le tienes que decir a alguien que se vaya de la casa, o si no estás cumpliendo esta regla pues tienes que salir, ¿no? Al final es mi trabajo, pero también no dejas tú de sentir o ser un ser humano. Parte de su labor era evaluar si alguna persona estaba incumpliendo las reglas. Y a veces, eso significaba enfrentarse a la dura tarea de pedirles que se retiraran del albergue. Recuerdo mucho el caso también de una familia que pues no estaba cumpliendo con las reglas de la casa y tuvimos que pedirles que se retiraran. Y yo salí ese día de mi turno de trabajo social y estaban durmiendo afuera en la calle. Entonces ese día llegué a decirle a mi esposo como soy un mal ser humano. Ese tipo de decisiones le pesaban y la iban desgastando. Hay situaciones de la gente que también te arrebasan y hay que reconocerlo. Lloras, te cansas. Al final, un trabajo que lleva un desgaste físico, pues te recuperas descansando. Pero el desgaste emocional y mental, ¿cómo lo logras? No es como que me duermo y ya me siento bien al otro día, ¿no? Las historias que escuchaba y las decisiones que tenía que tomar en el trabajo las seguían a todos lados y no podía evitar pensar. Y al final yo me ponía a pensar, bueno, pues ¿cuál es la ilusión? O sea, ¿qué es esa ilusión? Digo, sí es una mejor vida, pero pues ¿a qué costo también? En realidad, ¿vale la pena todo ese sacrificio por un sueño que quizá no se dé? ¿Realmente vale la pena todo ese sacrificio por un sueño que quizás nunca se haga realidad? Un mes después, Natalie volvió al albergue, esta vez para platicar con Silvia, la cocinera, quien también había vivido ahí cuando recién llegó a Tijuana. Silvia pidió que omitiéramos su apellido. Hola, hola. Laura y yo bajamos las escaleras desde su oficina y entramos a la cocina. Desde lejos, alcancé a ver un mural con banderas de varios países y un mensaje pintado que decía: Nadie elige ser refugiado, pero todos podemos elegir acoger. Fue ahí cuando me cayó el 20. Era 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Y sí, se sentía como un día especial. Al entrar a la cocina, había mesas largas llenas de charolas con pizzas recién salidas del horno, listas para la celebración. Hasta el fondo estaba una mujer con una red para el cabello y un gorro de cocina. Laura se acercó y le preguntó si podía hablar un momento conmigo. Ella volteó, me regaló una sonrisa y dijo que sí, aunque aclaró que tenía que regresar pronto a seguir cocinando. Natalie la siguió hasta un cuarto con repisas repletas de libros, donde se sentaron en una mesa para platicar. Sí, porque yo venía con miedo de que, no me van a estar buscando acá también. Porque sí, yo salí huyendo de ella porque estábamos amenazados. Cuando Silvia llegó por primera vez a Tijuana desde Michoacán, buscaba un lugar seguro para ella y sus 5 hijos. En Michoacán tenía una tiendita de abarrotes, pero las cosas se pusieron feas. Nos estaban pidiendo cuota. Yo tenía una tienda de abarrotes y nos estaban pidiendo cuota. Y pues de hecho ya tenían ubicados a mis hijos, ya traían fotos y todo. Dije no. No les dejaron opción a Silvia y a su familia. Tuvieron que huir. En la casa del migrante, Silvia encontró algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Alivio. Y en Laura encontró a alguien que no la trataba como un caso más, sino como una persona. Es una persona muy sencilla y pues le gusta ayudar a la gente. Con los niños pues no se diga, es bien amorosa con los niños. Pues moralmente nos dio muchos consejos de que pues aquí se nos iba a apoyar en todo. Silvia y sus hijos recibieron más que un techo y un plato de comida por parte de Laura. Recibieron confort en forma de abrazos y palabras amables. Y para Silvia, eso marcó toda la diferencia. O sea, por el apoyo que te dan. Tan solo con un abrazo, no sé, como un aliento, las palabras,
Con el tiempo, Silvia se fue del albergue, pero no tardó en regresar. Esta vez no como huésped, sino como parte del equipo de cocina, sirviendo comida todos los días a decenas de personas. Sí, pero aquí de verdad es una tranquilidad aquí en la casa del migrante y yo de hecho mi turno termina a las 4 y me voy hasta las 6:30, no me quiero ir. O sea, me siento a gusto aquí. Se siente uno a gusto y pues sientes como que estás con tu familia. Es una familia, pues se puede decir que estás aquí. Para Silvia, la casa del migrante no es solo un trabajo, es familia, es un hogar. Y Laura no solamente es una trabajadora más de la casa, también es parte de esa familia. Yo quiero. ¿Quieres un pedacito de pizza? De regreso a la cocina, me impresionó el ambiente tan acogedor. Laura estaba como en su casa, riendo y comiendo pizza con las cocineras. Me ofreció una rebanada y aunque al principio me dio un poco de vergüenza, igual acepté. Se sintió como volver a la secundaria, cuando llegabas a la casa de una amiga y su mamá insistía en que comieras algo. Al inicio siempre me daba un poco de vergüenza, pero no duraba mucho. Antes de darme cuenta, ya estaba sirviéndome otro plato. Con confianza. Sí, agarra. ¿Dónde come uno, comen dos? Ya puede abrir su pizzería, Laura mencionó el lema de todos los que trabajan para crear un hogar para los demás. Donde come uno, comen dos. Este lema refleja la disposición de abrir las puertas del corazón y compartir lo propio con aquellos que llegan de lejos, como si fueran parte de la familia de uno. Y así, tal cual, en esa cocina, me sentí como en casa, como si fuera una más de la familia. Silvia no es la única que ha convertido la adversidad en un nuevo comienzo aquí en Tijuana. Incluso si eso ha significado no llegar al destino que habían planeado. Laura ha visto a otros hacer lo mismo. Sí, bueno, en principio fue como no había opción, pero tenemos una familia que incluso antes, porque las citas, bueno, estaban tardando mucho en salir y ya como la gente de ver que no salía, pues ya como que desistieron. Y incluso antes de que se cerrara, algunas 2 familias del año antepasado decidieron quedarse aquí. Personas que habían depositado todas sus esperanzas en obtener su cita de asilo a través de la aplicación, El método que el gobierno de Estados Unidos les exigía utilizar, terminaron varadas, sin respuestas y sin una fecha clara. sin embargo, en lugar de rendirse, algunas familias buscaron otras alternativas. Entonces ya, por ejemplo, han ido ascendiendo sus trabajos, sus niñas ya están en la prepa, yo creo que ya están también por acabar la prepa, y lo lograron, pues. Laura sonríe y sus ojos se iluminan de orgullo cuando cuenta que algunas familias decidieron quedarse en Tijuana, igual que Silvia. Se han permitido echar raíces aquí, inscribiendo a sus hijos en la escuela, haciendo nuevos amigos o hasta encontrando pareja. Tratando de hacer espacio para una nueva vida, para un nuevo sueño. Y lo lograron, pues, como ese Tijuana Dream, se sienten bien, pues se lograron asentar y han logrado crear también redes en sus trabajos. Nos llamó la atención cuando Laura mencionó el Tijuana Dream. ¿Recuerdas nuestro episodio Pura Vida, un caso para el Tijuana Dream? Ustedes aquí en Tijuana están bien. Sí, aquí Pues le digo. Tenemos relativamente No menos estamos, estrés que en Costa Rica. Eso es... No claro. estamos de que vamos a acumular el montón de dinero, de que nos vamos a bañar en dinero, en dólares y eso, pero ahí va uno. Para Javier y Rubí, la vida en Tijuana es relativamente libre de estrés. Su negocio les permite mantenerse, ahorrar un poco y progresar. En ese episodio hablamos con Javier y Rubí, una pareja de migrantes centroamericanos que tienen un food truck en playas de Tijuana llamado Pura Vida, donde sirven una gran variedad de platillos salvadoreños y costarricenses. El espíritu de ese episodio estuvo presente en toda nuestra conversación con Laura. Pero es como justo, aquí en la casa es como lo que yo platicaba con muchas de las personas, es como, ¿y por qué esta no es opción? ¿No? Obviamente ya si hay factores de riesgo, pues allá es otro tema.
Laura cree que la ciudad tiene muchas oportunidades y que su sociedad se está volviendo cada vez más empática con los migrantes. Y cuando se trata de su propio Tijuana Dream, a título personal, Tijuana me ha dado mucho más de lo que tal vez en mi propio país obtuve. Digo, nunca como que pasé tal vez necesidades muy, o sea, como algo muy difícil, ¿no? Pero aún desde eso, soy consciente de que Tijuana es un lugar muy bueno. Mi esposo siempre dice, Tijuana es feo, pero se vive a gusto. Y nunca esperé vivir lo que he vivido aquí en Tijuana. Para ella, el Tijuana Dream ha significado vivir momentos que nunca imaginó. Esta ciudad fronteriza, vibrante y llena de sorpresas, le ha abierto la puerta a nuevas aventuras e historias. Amo Tijuana, es mi casa. Soy muy feliz aquí. Y ese Tijuana Dream creo que lo definiría en esas oportunidades. Nos pareció curioso que, a pesar de que por años Tijuana ha sido etiquetada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, para Laura se siente como un refugio. Justo, también me ha dado una percepción de seguridad y una tranquilidad que no tenía ya, ¿no? Y lejos de hablar mal de mi país, porque amo mi país y sigo reconociendo de dónde soy y amo Colombia, es como también reconocer que pues aquí puedo salir caminando en mi casa al trabajo y pues estoy segura, ¿no? Obviamente. Laura se siente en casa. Está viviendo su propio Tijuana Dream. Aún sabiendo que su experiencia como migrante fue una experiencia privilegiada, Laura cree que dejar su país de origen y comenzar una nueva vida en México le ha permitido mostrarle a las personas que reciben el albergue que, tal vez, hay otras oportunidades allá afuera. Cuando pensamos en la frontera entre México y Estados Unidos, casi siempre nos vienen a la mente muros, cruces peligrosos y puertas cerradas. Pero en medio de todo eso, también hay manos que ayudan y espacios de cuidado. La Casa del Migrante no es solo un albergue. Es un lugar donde se reconstruye la dignidad, donde la gente es escuchada, acompañada y guiada para forjar nuevos caminos. Incluso cuando el sueño de cruzar al norte se ha desvanecido. Migrar es más que cruzar una frontera. Es el proceso difícil de reconstruir una vida. Y a veces ese camino comienza con el apoyo de personas como Laura, alguien que, sin conocerte, puede recibirte con los brazos abiertos y con palabras de aliento. Pero pues también es como poderle mostrar a las personas que quizás hay otras oportunidades, ¿no? Tijuana también es una ciudad que tiene muchas oportunidades para todos. Aquí todos cabemos, yo creo. Laura nos recuerda que Tijuana siempre ha sido y siempre será una ciudad de migrantes. Este episodio de Port of Entry fue escrito, producido y traducido por Natalie González. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Este episodio fue editado por Elma González Lima Brandao y Julio César Ortiz Franco. Lisa Jane Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. Start your day with Morning Edition and wind it down with all things considered. Only on KPBS. From global headlines to local stories, stay informed, inspired, and connected. Tune in daily or listen anytime at kpbs.org.